Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarme a través del estudio del Evangelio de Juan. Este día abordaremos los últimos versículos del capítulo 14. Es importante recordar que en el capítulo 13 y 14 hemos estado estudiando lo que son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Ambos capítulos nos relatan la noche anterior a su muerte, donde Él se dirige hacia sus 11 discípulos en el aposento alto. Aunque la cruz, con su carga de pecados y la separación del Padre, era inminente, el enfoque de Jesús en las palabras que dirige a los 11 discípulos no estaba en su terrible situación. En su lugar hemos visto a Jesús enfocado en asegurar a sus discípulos en su amor y en que ellos tuvieran paz en medio de lo que estaba por venir. Él sabía que su mundo estaba por ser estremecido, pero también sabía que al Él resucitar, no solo la vida de estos 11 iba a cambiar, la historia del mundo entero estaba por hacerlo. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo son las verdades centrales de la fe cristiana. Dada la importancia suprema de este hecho histórico de su muerte y resurrección para los creyentes, no debe de sorprendernos que se hayan escrito palabras incontables para exponer su significado amplio y rico, para que podamos entender la profundidad del significado de su muerte y resurrección. Algo que me resultó interesante y que lo encuentras en predicadores como John MacArthur es que los que usualmente no consideramos es el significado de la muerte de Cristo para Él mismo. Ni siquiera sus 11 seguidores más cercanos en la noche de la crucifixión pudieron captar la importancia de la muerte de Jesús desde la perspectiva divina. Mira, el Señor había suplido todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus discípulos. En consecuencia, ellos lo amaban profundamente y no podían imaginar la vida sin su amado Maestro. Reaccionaron a la muerte inminente de Jesús con miedo y terror debido a la pérdida incomparable que estaban por tener. Como el Señor sabía qué estaban pensando, pasó gran parte de su última noche consolándolos y animándolos. Pero a pesar de las promesas del Señor, ellos estaban aún demasiado perturbados. Pero más allá de eso, su ansiedad se derivaba de su visión corta y egoísta. Como lo señala MacArthur, vieron la muerte del Señor en términos de qué perderían ellos, no de qué ganaría Él. El egoísmo de los discípulos provocó las siguientes palabras de Jesús. Mira el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Como el amor más sincero no busca lo suyo, sino lo mejor del otro, Jesús expuso la debilidad del amor de los discípulos y los llamó a ver la cruz desde su perspectiva. Sabemos por el testimonio de las Escrituras que por medio de su muerte su ministerio recibiría vindicación, su mensaje verificación y su misión sería victoriosa. Mira cómo continúa este versículo 28, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Al decir voy al Padre, recordemos que después de su humillación en la encarnación, Jesús anhelaba ir al Padre. La referencia es a su restauración, exaltación a la diestra del Padre. Recuerda esto, cuando Jesús accede a hacerse hombre, Él dejó la gloria indescriptible del cielo donde experimentaba comunión perfecta con su Padre. Y aunque fue sin pecado, experimentó como hombre, como ser humano, fatiga, hambre y sed, como lo podemos ver en el testimonio de los evangelios.
Ahora que él estaba a un paso de volver con su padre, estaba por regresar a la plenitud de la gloria que había experimentado desde toda la eternidad en la presencia de él. Aunque la cruz sería espantosa, Jesús sabía que el Padre le resucitaría de los muertos y le sentaría a su diestra en los lugares celestiales, como lo dicen pasajes como Efesios 1, del 20 al 21, Isaías 53:10, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es importante señalar aquí que la afirmación de Jesús, el Padre es mayor que yo, a lo que él se está refiriendo aquí es a su papel sumiso durante su ministerio terrenal. En ser y esencia, el Padre y el Hijo son eternamente iguales, y esto nuevamente lo sabemos por el testimonio de las Escrituras. Pero en papel y función, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre en la encarnación. Mira cómo continúa versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mira, Jesús fortalece la fe tan valiente de los 11 al recordarles esto. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Los discípulos entendían del Antiguo Testamento que solo Dios puede predecir el futuro. Por lo tanto, cuando las predicciones de Jesús se cumplieron, la fe de los discípulos en él se incrementó grandemente. Como lo vemos en libros posteriores, lo leemos en libros como Hechos, por ejemplo. El cumplimiento inminente de sus predicciones ayudó a convencer a los discípulos de la deidad de Jesús, tal como él lo había pretendido. Las palabras del Señor, cuando dicen estos versículos, no hablaré ya mucho con vosotros, no señalan el final del discurso, porque como lo vemos continúa hasta el final del capítulo 16, sino más bien son un recordatorio a los discípulos de que se estaba acabando su tiempo con ellos en la tierra. Jesús era consciente de todo lo que le iba a ocurrir, no fue nunca por sorpresa. Sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba con los 11 antes de que llegaran los siervos del enemigo a prenderlo. Miren este versículo cuando dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta es la segunda de 3 referencias a Satanás como príncipe de este mundo que encontramos en el Evangelio de Juan. Por supuesto que el diablo no es el gobernante legítimo del mundo, es un usurpador con permiso divino. Es el príncipe del sistema maligno del mundo que está en rebelión contra Dios. Jesús veía que Satanás venía en las personas de Judas, los líderes judíos y los soldados romanos que están por arrestarlo en el Getsemaní. Pero como sabemos, la cruz marcó la derrota final de Satanás. Aunque la sentencia final contra él no se ejecutará sino hasta el fin del milenio, como lo sabemos por libros como el Apocalipsis. Mira el versículo 31, que es el último versículo de este capítulo 14. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Lejos de que marcara su derrota a manos de Satanás, la muerte de Cristo fue la prueba final para el mundo de su amor al Padre. Jesús acababa de enfatizar que la prueba esencial del amor es la obediencia. Él demostraría su amor por el Padre haciendo todo como el Padre le mandó. Y pues finalmente vemos al cerrar este capítulo 14 que Jesús y los discípulos salen del aposento alto y caminan por Jerusalén en dirección hacia el Getsemaní, donde se desarrollan los siguientes capítulos que estaremos estudiando en los próximos episodios. Miren, este es el cierre del capítulo 14.
que hemos estudiado por los últimos aproximadamente 3 episodios. Vemos que en él Jesús se ha preocupado de afirmar a los 11 en su amor. Piensa en esto. El Señor había suplido todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los discípulos, y ellos no podían imaginar la vida sin Él. Naturalmente reaccionaron a su pronta muerte con miedo y terror. Ellos estaban demasiado perturbados. La ansiedad de sus discípulos se derivaba de su visión corta y egoísta, como hemos visto. Vieron la muerte del Señor en términos de qué perderían ellos y no de qué ganaría Jesús. El teólogo Leon Morris resumió lo que significa la muerte de Cristo para los creyentes. Él dice que por su muerte recibimos redención, nos podemos acercar a Dios, nos reconciliamos con Dios. Los judíos y los gentiles son ahora uno solo. Además, estamos limpios, hemos recibido justificación, santificación, somos perfeccionados para siempre. Dios nos ha comprado. El acta que había contra nosotros se quedó clavada en la cruz. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Estamos liberados de nuestros pecados. Podemos vencer por la sangre del Cordero. Por su cruz tenemos asegurada la paz con Dios. Su sangre establece un nuevo pacto y fuimos redimidos de toda iniquidad. Si esto no te da gozo en este día, a pesar de los problemas que puedas estar enfrentando, nada lo hará. La promesa de Dios de haber sido perdonados y que un día estaremos con Él tiene el poder de calmar y dar paz a nuestros corazones, no solo el día que Él vino a nuestras vidas, sino todos los días hasta el día que Él nos llame a su presencia o Él vuelva por nosotros. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.